Una vez ya tenemos el driver de conexión, el siguiente paso sería configurar dicha conexión. Para ello, con el driver correspondiente, en nuestro caso, para una base de datos MySQL, lo que necesitaremos es un servidor MySQL, en este caso, el cual lo tengo levantado a través de un servicio Docker con un SAMP, con una base de datos que llamo test y en el cual tengo una tabla cuyo nombre es, vamos a poner aquí dato, guardamos por aquí, persistimos y lo que tendremos que hacer ahora es gestionar la conexión. Nosotros podemos hacer una conexión de forma directa, es decir, podemos conectar de forma automática desde nuestra aplicación hasta nuestra base de datos, tantas veces como nosotros necesitemos. Pero lo suyo sería intentar refactorizar esto y mejorar el tipo de conexión. Para ello vamos a utilizar una cosa que se llama patrón singleton, donde tú puedes pedir tantas conexiones como quieras que vas a recibir una de la conexión activa. No puedes recibir 20 conexiones, porque si no lo que vas a hacer es vas a saturar y puedes provocar un cuello de botella dentro del servidor. Para ello nos vamos a crear un paquete llamado database y dentro de este paquete database vamos a crear una clase donde vamos a gestionar la conexión. La llamaremos dbConnection. Esta clase me va a gestionar el cómo se conecta, cómo se configura la conexión. Y para ello vamos a crear una variable privada, no quiero que sea accesible directamente. Va a ser estática, pertenece a la clase, no pertenece al objeto, lo que garantizo que solo puede existir una de estas mientras que la clase esté activa. Y es de tipo connection, de paquete SQL. Le llamaremos connection. Aquí lo que yo necesito es, uno, obtener la conexión. Al ser privada, necesita su correspondiente método getter. Lo accedemos. Es un método accesible directamente desde fuera. Como vamos a trabajar con una variable estática desde aquí, lo puedo llamar directamente, getConnection, y me va a devolver un objeto de tipo connection. De hecho, es que me devolverá el objeto connection. Por eso, como última línea, tengo que retornar el objeto connection. Ahora me está diciendo aquí que si yo ejecuto este método, el método getConnection, siempre voy a obtener un nulo, porque no la he inicializado nunca. Por lo tanto, preguntaremos, y en el caso en el que la conexión sea nula, vamos a ejecutar una creación. Necesito un método privado, no quiero que se pueda acceder desde fuera. Eh, no devuelve nada. Es estático. Si yo lo quiero llamar desde un método estático, tendrá que ser estático. Y le llamo createConnection, donde este método, createConnection, será llamado en el caso en el que la conexión sea nula. Con esto garantizo que si alguien llama a la conexión y no existe, la creas. Pero si alguien llama a esto y ya existe, no la creas, sino que la retornas directamente. Para poder hacer una conexión necesitamos tres parámetros. El primer parámetro es la URL de conexión. La URL de conexión es muy sencilla porque lo único que le tendremos que decir es cuál es el protocolo, en nuestro caso JDBC, vamos a utilizar el driver. Me quiero conectar a un MySQL y lo voy a hacer al servidor correspondiente. En mi caso, un localhost. Sobre el puerto, y esto es dependiendo de la configuración de la base de datos que nosotros tengamos, 41063. Si no he tenido que configurar nada, al puerto que me tendré que conectar es al puerto 3306. Y como último elemento dentro de la URL, le tendré que indicar cuál es la base de datos a la cual me conecto. Bien, le tendré que también decir cuál es el user, en mi caso, root, y cuál es su contraseña, string password root. Con esto ya lo tengo todo. Lo último que tendría que hacer es ejecutar la conexión. La conexión la igualaremos a un método estático, que es el getConnection, el cual me devuelve una conexión y o le paso la URL, el user y pass, o le paso un fichero de tipo properties o un elemento de tipo properties donde están los dos elementos directamente. GetConnection. Te doy la URL a quien me conecto. Te doy el usuario con las credenciales de conexión y te doy la contraseña con credenciales de conexión. Me permite un posible fallo, un SQL exception, el servidor no responde, el usuario está mal autenticado. ¿Vale? Le vamos a poner aquí directamente fallo en la conexión y con esto ya lo tendría. ¿Qué es lo que necesito ahora? Poder llamarla. Me vengo aquí a la entrada y desde la entrada necesito obtener una conexión.
un objeto de tipo connection es igual a, como es un método estático, lo puedo llamar directamente, getConnection. Ya tengo la conexión. Pero ¿qué consigo con esto? Que si yo me creo tres métodos, no tengo tres conexiones simultáneas. Tengo la copia de la conexión, la copia de la conexión, porque solo la primera ha sido capaz de entrar por el if correspondiente y crear la conexión. El resto simplemente devuelve la copia de la conexión. Solo tendría una instancia. ¿Cómo podemos comprobar si lo estamos haciendo bien? Pues con el connection.getCatalog, por ejemplo, para obtener el catálogo, en este caso, de la base de datos test. Me vuelve a pedir un posible error porque no es accesible. Bueno, vamos a poner aquí error en el acceso del catálogo. Y si ejecutamos por aquí y las credenciales y los elementos están bien puestos, obtendremos una salida correcta. Me está diciendo que la conexión es nula. Vale, pues lo único que tendría que comprobar es que, perdón, aquí dentro del JDBC los datos están puestos de forma correcta. Localhost test, usuario. Fijaros que me ha dado fallo en la conexión, me ha dado fallo por aquí. Vale, vamos a comprobar que el JDBC:mysql localhost 41061, me parece que el puerto lo hemos puesto mal, 41063, vamos a ponerlo de forma correcta para ver que la conexión en este caso es correcta. Así hemos aprovechado el fallo para ver que realmente ha entrado por aquí. Si yo ahora ejecuto esto, la conexión sería correcta y el catálogo me aparece. Ya podría empezar a trabajar con la base de datos.